acudientes del centro educativo. Les agradecemos de antemano esta acogida de las propuestas nuevas que vamos a tener para continuar y no darle cese o terminar o postergar las actividades dentro de nuestra institución y a nivel formativo de nuestros hijos y de nuestros chiquis. Pues la tecnología y abarcar estos temas por estos medios nos facilita mucho que los procesos formativos se lleven a cabo adecuadamente y ahora en casa mucho más, porque también el niño tendrá su oportunidad de participar con sus padres de familia en la adquisición de conocimientos. En este caso, como tal, es importante que nosotros como institución educativa acudamos a ustedes y los capacitemos a ustedes para que el virus no genere mucho pánico y más que todo nuestros niños tengan conocimiento acerca de eso. Por eso, desde el Ministerio de Educación, como ya conocen, se ha decidido que la educación sea continua, pero desde casa, con las propuestas educativas que mande cada institución a la que sus niños asisten. Nosotros como centro educativo no queremos que nuestros niños presenten como un pare en la adquisición de sus conocimientos o del proceso del aprendizaje y la enseñanza. Por eso esta vez en esta escuela de padres acudimos a ustedes o los capacitamos a ustedes acerca de lo que son las competencias comunicativas en la escuela. Entonces, primeramente vamos a tener a nuestra coordinadora hablando como de aquellos procesos cognitivos que se tienen en cuenta para las competencias comunicativas que manejan nuestros chiquis. Y también vamos a tener nuestras maestras del centro educativo proponiendo actividades que se pueden llevar a cabo en casa con el acompañamiento de ustedes como padres de familia o de los agentes cuidadores de nuestros niños. Para comenzar, quisiera comentarles pues como que las competencias comunicativas de nuestros niños ya como centro educativo se manifiestan pues desde casa, pues ustedes como padres de familia tienen un primer nivel educacional en sus hijos, pues los niños llegan a la escuela medianamente competentes y ya es tarea de nosotros como maestros hacerlos más competentes en todo lo que atañe a los procesos educativos. Entonces, en cuanto a las competencias comunicativas, queremos recordarles que son esas habilidades básicas que tienen que ver con la lectura, la escritura, la escucha y la oralidad. En este caso, queremos hacerles énfasis que esto es medianamente en la comunicación, establece como diversas relaciones con los demás, pues el niño aprende a comunicarse gracias a su contexto sociocultural y su primer contexto sociocultural son ustedes como familia, y los docentes ya tenemos la responsabilidad de garantizar que todos nuestros estudiantes dominen un amplio espectro del discurso social. Pues como les explicaba, cada niño llega con su discurso de lo que ustedes les han enseñado acá en casa y ya lo dominan más en la escuela y lo hacen más propio de ellos. Que ustedes a continuación, en la vista de este video tipo tutorial, en la cual queremos también llevar el propósito y la linealidad de las propuestas que se proponen en nuestra institución para la escuela de padres como debidamente nos correspondía este mes, van a notar que cada maestra también optó por seguir las normas para la prevención y la propagación del virus. Por ello, ustedes notarán que las maestras están desde sus casas haciendo este trabajo virtual, sin dejar a un lado nuestro querer y nuestro propósito como maestras en los procesos formativos de sus hijos. Por eso lo notarán, se darán cuenta que cada maestra está trabajando arduamente para llevarles este material a casa y que lo puedan compartir con sus hijos allí. Esperamos que les guste mucho. En todo momento estamos pendientes de estas circulares, estos decretos, estas normatividades que nos mandan desde el Ministerio de Educación para poder continuar con nuestras actividades, en este caso pues la modalidad virtual, así sea un centro educativo en el que atendemos solo primera infancia. Buenas noches, queridos estudiantes, padres de familia y comunidad educativa que nos está viendo en este momento.
Queremos informarles que, dados los procesos que se están presentando con el virus, hemos tenido que llegar a la decisión de suspender las actividades presenciales de nuestra institución educativa. Sin embargo, junto con la rectora y nuestro equipo docente, hemos preparado un plan de contingencia en el cual se van a fortalecer los procesos neurológicos y cognitivos de nuestros estudiantes desde los hogares. Con la ayuda de los padres de familia, vamos a apoyar estos procesos en la lectura y otras competencias básicas que son fundamentales para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Es necesario recordar entonces que los procesos psicológicos básicos y cognitivos de los alumnos se basan en la atención, la percepción, el lenguaje y otras competencias educativas esenciales para complementar todos estos procesos. Por lo cual, nuestras maestras encargadas de cada uno de los grupos van a presentar planes de organización, también contando con los recursos y las herramientas de diferentes tareas y actividades virtuales, en las cuales vamos a estar presentes acompañándolos desde nuestros hogares por medio de las plataformas y los correos institucionales. Teniendo en cuenta entonces lo anterior, es importante que cada uno de nosotros estemos muy conscientes de cada uno de estos procesos psicológicos que debemos trabajar a partir del pilar fundamental que es la lectura. Sin embargo, podemos recordar que las funciones ejecutivas, la planeación, la organización, la selección de tareas y de diferentes espacios que podemos encontrar dentro del hogar se pueden trabajar con estos procesos de comunicación y aprendizaje de los niños. Por tal razón, la formación, si bien es cierto que es diversificada para cada uno de los estudiantes, podemos establecer procesos a grandes escalas teniendo en cuenta los espacios en los cuales se encuentran y los recursos que tenemos dentro del hogar. Por eso, los procesos de atención, percepción, lenguaje, memoria, organización y planeación son fundamentales para este proceso. A continuación, nuestras maestras explicarán las actividades y procesos que se van a desarrollar en estos momentos. Bueno, teniendo en cuenta entonces los aportes y las apreciaciones de nuestra rectora y nuestra coordinadora, debemos considerar también que la lengua siempre se va a emplear en múltiples situaciones, en contextos específicos, ¿sí? O sea, no nos encontramos en esos momentos en la escuela, pero desde el hogar podemos potenciar esos procesos, esas habilidades, esas competencias comunicativas, ¿sí? Donde se va a lograr entonces sacar esa concepción de que se trata todo el tiempo de acumular y coleccionar técnicas. No, esa no es la idea. La idea es lograr como esas perspectivas cognitivas y esas perspectivas socioculturales. Bueno, entonces, una de las actividades que proponemos es a través de un cuento, de la lectura de un cuento, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, la lectura o el cuento favorito de nuestro hijo o el cuento que habitualmente leemos en familia. Entonces, a raíz de eso se desencadenan dos tipos de actividades. Una de ellas es que el niño le escriba una carta al autor, diciéndole cuál es su parte favorita, cuál es su personaje favorito, dándole gracias por escribir una historia que realmente le gustó mucho. Entonces, en este tipo de proceso, al escribirle una carta, el niño escoge los elementos iconográficos que son útiles, ¿sí? O que son útiles o convenientes. Y pueden ser conscientes o inconscientes. Pero además, siempre se va a tener en cuenta como, o sea, se va a tener de acuerdo como un contexto, la situación, el propósito, la característica del destinatario, ¿sí? Entonces, además, no solamente se le puede como realizar una carta al autor, también sería muy significante, muy gratificante que se escriban cartas entre los mismos miembros de la familia, ¿sí? Porque así se va a lograr como una producción heterogénea, donde se realiza una dimensión compartida, donde todos nos escribimos, pero al mismo tiempo nos reconocemos como a sí mismos, ¿sí? O también, por ejemplo, escribirle una carta a un amigo del centro educativo, a un amigo que extrañamos, ¿sí? Y del mismo modo se va a dar como una participación en conjunto, una participación social. Otra de las actividades que proponemos es, por ejemplo, con el mismo cuento que escogimos o con otro que ustedes deseen, analizar el título de la historia
suponer qué puede pasar en ella, opinar acerca de cada personaje, qué será lo que va a hacer cada uno de ellos en esa historia, también preguntarles ellos qué harían de acuerdo a alguna situación que se esté presentando en el cuento. O sea, múltiples cosas se les pueden estar preguntando, de tal manera que ellos interactúen, pero de misma forma como así poder identificar cuál es la habilidad de reflexión que ellos tienen, ¿sí? Debemos considerar también que no se va a dar, o sea, en ambos ejercicios, tanto la carta como la lectura y la actividad de comprensión lectora, no siempre se va a dar como un modelo de oración, pero siempre se va a dar al menos una unidad mínima de comunicación, ¿sí? Donde al final estamos potenciando la formación lingüística, cognitiva y también social de los niños. Bueno, por otro lado, debemos de tener en cuenta que este tiempo de cuarentena, que es un tiempo para cuidarnos y para cuidar de los otros, se convierte también en un medio para compartir en familia, para estar en la casa, para acompañarnos, para darnos como una pequeña pausa, pero no para dejar de aprender. Con esto me refiero a que por medio de las acciones cotidianas y de actividades de nuestro día a día se puede compactar un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más significativo en nuestros niños. Hablando específicamente en este caso de los procesos de comunicación, entendemos que esas prácticas del lenguaje son prácticas sociales y son prácticas diarias, y es por eso que dentro de la institución educativa proponemos algunas actividades diarias, algunas actividades de nuestro día a día que promuevan la lectoescritura en nuestros niños. Hablamos entonces de actividades tales como cocinar algún postre, hacer un dulce o hacer un almuerzo sencillo, que es un ejercicio que hacemos día a día y es un ejercicio en el cual los niños se divierten, comparten en familia, exploran, experimentan, miran sabores, texturas, tamaños, colores, etcétera, y se sienten partícipes de un proceso. Pero a la vez también están aprendiendo, están teniendo una actividad intelectual, una actividad mental en la que ellos aprenden a reconocer inconsciente o conscientemente diferentes tipologías textuales, en este caso la receta. Ellos van a ver las características de este texto, lo van a comparar con otros como los cuentos o las historietas, van a conocer sus características, van a apropiarse de ellas. Además de que los niños con esto aprenden a seguir instrucciones, aprenden a tener organización y precaución dentro de la cocina y aprenden también a planificar. Y después de este momento tan divertido, tan espontáneo, un momento para compartir que tenemos con los chicos, podemos entonces planear una actividad un poquito más guiada en la que le propongamos a los niños que creen su propia receta o que escriban y dibujen cómo fue su proceso cocinando, qué otras recetas conocen, en fin, un montón de actividades que podemos hacer y que podemos guiar para consolidar un poquito más ese proceso de aprendizaje, y que son actividades que al fin y al cabo involucran en los niños, o que los niños involucran procesos mentales y cognitivos de una manera más espontánea, de una manera divertida y propia. Espero que les haya gustado mucho y les sea muy útil la información que les acabamos de dar, porque con mucho esfuerzo nos dedicamos a planear lo que ustedes necesitan saber acerca de los procesos comunicativos de sus hijos, cómo reforzarlos, cómo manejarlos desde casa, cómo mejorarlos para que en la escuela no presenten aquellos como algunos déficits, y también trabajar conjunto a la escuela para nosotros darnos cuenta qué dificultades pueden presentar sus hijos en este caso, por ejemplo, o en estas situaciones de la comunicación. De antemano les agradecemos mucho su espacio, su tiempo, su colaboración de ver este video, de analizar esta información y optar por llevarla a cabo desde sus casas. Les auguramos muchos éxitos en sus labores en estos días. Esperamos prontamente volver a abrir nuestras puertas para atender a nuestros niños en el centro educativo. Les pedimos por favor que se sienten y dialoguen con sus hijos acerca de este tema, que se sienten a hacer las actividades que planeamos para ustedes. Y también no es solo que los niños aprendan, sino como
ustedes como padres de familia aprendan a cómo llevar estas situaciones. Nos vemos prontamente, muchas gracias, les agradecemos todo a nivel institucional, feliz noche.